Bueno, queremos saludarlos cariñosamente nuevamente. Este es el quinto podcast de Pablo Longueira llamado Porque me importa, y a todos nos importa. Así que por lo tanto, hoy día nuevamente vamos a estar con grandes invitados. Tenemos por un lado a Andrés Chadwick, abogado, que fue figura importantísima en el partido de la UDI, larga trayectoria también en el Congreso, fue diputado, fue senador, también ministro del Interior. Y también está con nosotros Joaquín Lavín Infante, que también estuvo de alcalde 2 veces en Las Condes, me consta, y también fue candidato a presidente. Candidato a presidente me consta. Que perdió por una mínima diferencia, por el mínimo de votos. Menos de un voto por mesa. Exactamente. Y también ministro de Educación. Y antes de iniciar esta conversación con nuestros invitados, a quienes le agradecemos, le damos las gracias por estar aquí en este podcast. Le vamos a pedir a Pablo Longueira también que nos cuente una pequeña reseña histórica de la relación que han tenido, porque me acabo de enterar que los tres fueron ministros en la misma época del presidente Sebastián Piñera. Pablo. Sí, pues efectivamente, la verdad es que es un privilegio tener a ustedes, a Joaquín, Andrés, gracias por venir. La verdad es que se pelean estos podcasts, la gente lo está siguiendo en la UDI, quiere seguir conociendo la historia nuestra, así que feliz de compartir con 2 históricos de la UDI. Son parte de la esencia del proyecto. Andrés, incluso los 2 antes que yo ingresara a la política ya estaban en la política. No voy a decir en qué partido estaban, pero estaban. Entonces, un par de anécdotas con ellos. Bueno, no tengo tantas, pero con Joaquín hay una cosa que a mí no se olvida nunca. Muestra, a propósito que vamos a tener un futuro presidente, si las bases se pronuncian así, con Jorge Alessandro. Me acuerdo que venía la primera elección. Compañero al tiro. No, es que nada que le gusta. Joaquín estaba de secretario general, un cargo que yo aspiro alguna vez también tener, y me acuerdo que venía la primera elección de alcaldes y de concejales, era de concejales en realidad, no había elección de alcaldes separados, entonces estábamos los 2, la UDI estábamos recién, éramos partido más chicos, no teníamos que tener, imagínate, 2.000 candidatos por todo Chile, y estábamos con Joaquín, y aquí si no tenemos gente, no sé qué, mira, agarramos la guía de teléfono, y los Alessandri, esos sirven de todas maneras. Partamos por la A. Ya, Joaquín va a contar esa anécdota cómo, porque tuvimos una alcaldesa fruto de esta. Sí. Y Andrés, podemos contar porque los 3 fuimos ministros simultáneamente. Joaquín ya era ministro, porque estaba ministro de Educación, y a mí me pasó que el presidente Piñera me invitó a un viaje a México de Estado que hicimos, y yo fui en la delegación. Entonces al despegar el decán me dice: el presidente quiere que pase a su dormitorio y que le haga un análisis político, y pasé. Entonces, bueno, hicimos un análisis político, hay que hacer cambio de gabinete, y ya, perfecto, que cambio de gabinete, y yo le pregunto a él, porque siempre he sospechado que los presidentes todos quieren volver a ser presidente. Entonces, y todos lo han intentado, no son pocos, y a algunos le hubiera gustado 3 veces. Entonces, yo le digo: presidente, para darle consejo de qué hacer en el cambio de gabinete, yo quiero saber si usted quiere que haya continuidad o no, porque en general, si quieren todos volver y el continuador no lo hace muy bien, se van ambos por el mismo cruzado. Entonces me dijo: yo quiero que haya continuidad. Que habla muy bien de él. Ah, perfecto, usted quiere, entonces, bueno, para ordenar el gabinete, digo yo, usted tome a los ministros que quieren ser candidato presidencial, le dice dónde quieren estar, y después ordenamos el resto. Ya, entonces ya, y Andrés, ya, perfecto, y usted aceptaría, me dice, en esta vuelta. Sí, presidente, yo en esta vuelta, sí, ya, perfecto, si entre Andrés entramos, ya, perfecto. Porque a mí me ofreció, cuando salió la Mariana Mate, que yo tomara vivienda. Pero ahí trajimos, ¿te acuerdas? A Rodrigo Pérez, que fue gran ministro, que estaba intendente en la Sexta. ¿Cierto? Entonces, y yo acababa de subir la jefatura de la bancada de los senadores, y dije: presidente, lo llevo más acá, así que busquemos ya. Y le digo: obviamente, si lo vamos a hacer cambio, yo lo acepto y voy al gabinete. Y volvimos, y Andrés me llama el día viernes, me acuerdo, y me dice: el presidente dice que te avise que partió lo que hablaron en el viaje. Ya, perfecto. Y me llama Andrés como a las 11 de la noche el domingo. Entonces me dice: oye, el presidente hizo lo que tú dijiste, y me dice si le aceptarías economía. El ministerio. Ministerio de Economía. ¿Cómo economía? Sí, economía. Bueno, ¿y tú entras? Sí, esto es mañana a las 4, me dice. Te llamaría si tú aceptas. Bueno, ya, economía.
y me llaman el lunes en la mañana, porque los tres estaban en eso. Entonces, hay miles de anécdotas entre nosotros. Hagamos esta introducción. Bueno, terminamos ya el programa. Ya, sí. Oye, no, pero para contarlo de la guía de teléfono, sí. Gracias por venir. Oye, el año 92, ahora había asesinado a Jaime Guzmán, la UDI estaba partiendo, pero venía una elección grande que era la elección de concejales. Claro. En ese momento, digamos, los concejales después elegían al alcalde. Ya tú votabas por concejales. ¿El que tenía mayoría de concejales? No. Los concejales se reunían y votaban y elegían al alcalde. Entonces, obviamente los candidatos a concejales a lo largo de Chile eran muchos, 6.000 o algo así. Y la UDI no tenía nada. Entonces, en esos momentos, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo encontramos candidatos? Y a alguien se le ocurrió la idea, busquemos la guía de teléfono y vámonos primero a los... Bueno, primero era la A. Vámonos en ese momento los apellidos eran más importantes en política que ahora, porque ahora los tiempos son muy rápidos. En ese tiempo un apellido como por ejemplo Alessandri, Frey, duraban décadas en la política chilena porque obviamente era distinto, no había las redes sociales, no había WhatsApp, todo. Entonces empezamos y en la A de repente vimos un señor que se llamaba Jorge Alessandri Rodríguez. No, ¿ya? Rosas. Jorge Alessandri Rosas. Claro, pero era R. Pero el presidente de Chile, el expresidente, se llamaba Jorge Alessandri Rodríguez. Y este era J-A-R. Coincidía todo. Jorge Alessandri Rosas. Claro. Fuimos a hablar con él. Le dano. Fuimos los dos. Nos dijo que no. Claro. No le interesaba, no quiero ser concejal, no quiero nadie con la política. Y después venía Patricia Alessandri. Patricia. ¿Te acuerdas? Sí, claro. ¿Cuál Patricia? Porque habían dos. Claro, Patricia Alessandri. Este fuiste tú. No, yo creo que fuimos los dos. Fuimos los dos, ¿no? Sí, fuimos. Claro, y estaba esperando Patricia, muy joven. Estaba esperando. Sí, creo que sí. Había un niño como gateando así en la alfombra de vuelta en la casa. Y le dijimos, oye, Patricia Alessandri, ¿tú serías candidata a concejal por Vitacura? Vivía en Vitacura. Y nos dijo que sí. Y así partió. Después fue alcaldesa. Bueno, ahí viene, pues, claro. De ahí vienen los problemas de la UDI cuando buscaba los candidatos en la guía de teléfono. Entonces ahí revisamos de la mejorado. Revisamos de la A a la Z. Pero grande. Y además que tener que llamar a red fija, teléfono red fija. Claro. Oye, pero ahí fue un concejal en Las Condes que se llamaba Lavín. Efectivamente. Claro, ¿te fijas? En esa elección, pero lógico. Ahí saliste concejal y ahí se fue alcalde. Sí. En esa misma elección. Cuando llegamos a la L, Longueira, nos saltamos los Longueira, Lavín. Y para que veas tú, pero mira, voy a decir una cosa importante, que es lo siguiente, que es que en ese momento en la UDI se estaba dispuesto a perder para sembrar. Sin duda. Entonces, y así son la vuelta a la vida. Por ejemplo, yo en Les Condes fui candidato a diputado el año 89, sabía que iba a perder. Sabía que iba a perder, con certeza, porque teníamos las encuestas muchos meses antes. Incluso intenté hacer un cambio de distrito. No lo dejaron. No, Las Condes va a perder, no importa, hay que sembrar. Y la vuelta a la vida. Joaquín ganaba en los 59 distritos de Chile, menos en Las Condes. Bueno, pues ya, pero fue a perder. Y qué importante, Joaquín, pero porque hoy día todos quieren encuestas, todos quieren Las Condes. No, él fue a Las Condes a perder porque no se le podía ganar a la Eli Matei, porque acuérdate que fue la campaña del Gallo Pelea. Se lanzó un año antes y las encuestas no se movieron. Exactamente, no se movieron nada, sabíamos que no doblábamos. ¿Esta fue la candidatura a diputado? A diputado. Las vueltas de la vida. Por haber perdido esa elección, fui candidato a concejal 2 años después y fui alcalde y pasó todo lo que pasó después. Andrés, ¿qué crees tú que se hizo bien en la UDI en esos tiempos, que llegó a ser un partido tan grande, y qué no habría que hacer o qué podría mejorarse ahora? Uy, no seguir con la guía de teléfono. Pero si ya no hay guía, Andrés. Ya no existe el guía. Hay unas en un museo. No, yo creo que parte de lo que se refleja en la conversación que hemos escuchado entre Pablo y Joaquín, lo que había en la UDI era una motivación, una mística, y fundada muy fuertemente en la amistad. Había un grupo de personas, éramos súper jóvenes, cuando uno mira hoy día, éramos súper jóvenes, con un líder que era para todo excepcional, que nos formó, nos transformó y cambió nuestras vidas, que fue Jaime Guzmán. Pero por sobre todo, había esto, había un ambiente de amistad, de unión, de causa. Yo me pregunto hoy día,
¿qué parlamentario en cualquier partido deja un distrito del cual puede reelegirse fácilmente para ir a competir a un distrito donde las condiciones políticas son adversas? El resultado incierto. De resultado incierto. Yo creo que ninguno. No, Bueno, eso lo hizo Paulo cuando se trasladó de San Bernardo, que era su distrito, y se fue a Conchalí, donde estábamos duplicados en ese tiempo, que era el término que se hablaba. Eso lo hizo Joaquín con una encuesta que se sabía que no iba a ganar la diputación, pero fue. Y yo le agrego a eso en tu segunda campaña presidencial, porque eso lo conversaste conmigo. En tu segunda campaña presidencial, cuando surge la campaña de Sebastián Piñera, e introspectivamente en ese momento, tú me pediste que nos fuéramos juntos a Rancagua, pero que fuéramos los dos solos en el auto, a los pocos días. Y me preguntaste, voy a perder. La encuesta me lo indican, y mi experiencia y todo, que yo no le voy a ganar. Hay gente que cayó ahí como, ¡pum!, como la locomotora. Como la locomotora, como decíamos nosotros. Claro. Y en mi segunda cuestión, voy a perder. No, le decía yo, con esas típicas cosas de lugares comunes, ten ánimo, vamos. No, si te quiero preguntar, ¿qué sentido tiene que vaya a perder? ¿Qué sentido tiene? Me tengo que levantar todos los días a las 6 de la mañana, partir a hacer una gira no sé dónde, estar aquí, el desgaste, la familia, por segunda vez, sabiendo que voy a perder. ¿Cómo? Y ahí conversando le dije, mira, yo creo que el sentido es lo que hemos hecho. El sentido es que tu candidatura presidencial va a ayudar, va a apoyar, va a reforzar las candidaturas de los parlamentarios de la UDI. Sin ti se van a perder muchos más. Bueno, y siguió. Y seguimos, sí. Y seguimos. Y fue 25-23. Perdona, este fue el mismo argumento por el que Jaime Guzmán fue candidato a senador la primera vez. Así es. Que dijo, voy a ir a perder, pero la única forma que ustedes que van de diputados puedan salir es que tengan un senador, así que voy a ir a perder. Afortunadamente ganó, claro, pero se iba a perder. Yo quiero rescatar esto. Porque, y le ganó al Lago. Porque esto es lo más valioso, creo claro, yo, del periodo nuestro, de la UDI, la formación de la UDI. Julio Tipo, que estuvo aquí, sí, y lo contamos, fue a perder en Arica, habiendo sido presidente de la UDI. Íbamos a perder, y muchos quedaron en camino. O sea, perdió Luis Cordero, perdió Pato Valdivia, y algunos perdían, otros quedaban. Así se fue formando esto. Y nosotros, yo no sé si lo he contado en estos podcasts, yo siempre llamaba en cada elección a los que perdieron primero. Esa noche yo no me acostaba hasta que no llamara a todos los que habían ido a perder, porque así se creó esto. Así fue. Así se fue sembrando, como dice Joaquín, ¿te fijas? Andrés también lo quiero agregar. Sí, Andrés, acuérdate ¿cómo se llama el cerrito? Andrés se fue ahí a Rengo. Andrés no sabía si las papas se producían en un árbol o se producían en la tierra, y se fue a Rengo, terminó ganando. Sí, nos fuimos todos a agricultura y enamorado de la agricultura. Había un cerro ahí en el Chayay. Y un día le preguntan el candidato, este era un clásico, porque yo estaba al otro lado en Paine y Andrés estaba en la sexta región. Entonces, ¿sabes lo que le pasó al señor al lado? Le preguntaron, don Andrés, en una asamblea en San Francisco, partidario cortar estaba la polémica ¿cómo se llama? Estaba la polémica de la contaminación del teniente a San Santiago. Entonces, la idea de cortar el Chayay era un cerro de agricultura. Y Andrés dijo, no hay que cortarlo, hay que sembrarlo, hay que fertilizarlo. Ante 300 personas en una asamblea de San Francisco, ¿cómo te sabes? Oye, la historia va cambiando, lo que ustedes vivieron, pero miremos a futuro un poquitito también, porque hay que traer gente joven, hay que también interesar a la gente con temas que son nada que ver con los del pasado. ¿Cuál es tu opinión, Joaquín, con respecto a qué se podría hacer en ese sentido? ¿Conducir la UDI de qué manera? Bueno, yo creo que hay varios temas, pero yo mencionaría dos. Uno, que lo dijo Andrés, es la mística. Hay que recuperar la mística, porque solo un proyecto mayor te hace hacer sacrificios personales por ese proyecto. Nosotros teníamos un sueño para Chile, y ese sueño para Chile era tan grande que nosotros estábamos dispuestos a levantarnos a las 6 de la mañana sabiendo que íbamos a perder, pero hacer ese sacrificio por un bien mayor. Entonces, lo primero hay que hacer es volver a soñar a Chile. O sea, Chile este país desarrollado, Chile este país integrado, Chile este país con justicia para todos, Chile este país en que la gente pueda progresar, digamos, y no tiene límite. Ese sueño para Chile hay que revivirlo. Y cuando tú tienes un sueño grande, viene la mística de nuevo.
Y lo segundo es que hay que reconocer los cambios en la sociedad. Yo siento que la UDI, muchos partidos políticos, no solo la UDI, pero la UDI también, de alguna forma, permaneció de una manera que no se anticipó a los cambios que venían en la sociedad. O sea, esto mismo de Pablo dice de ir a las poblaciones en la década del 80, ese Chile del 40% de pobreza, ese Chile cambió. Hoy día el Chile es de los pequeños empresarios, es de la señora que hace galletas y las vende por Instagram. El Chile es la gente de esfuerzo. Eso es lo que representaba la UDI. Yo me acuerdo que ustedes mismos me decían, cuando de repente nosotros vamos a un campamento y vemos una población y vemos, por ejemplo, una casita que está mejor pintada, una casita en que está ordenada la entrada. Bueno, tú dices, esa persona tiene el esfuerzo, tiene las ganas, quiere salir adelante. Esa persona puede ser de la UDI. Vamos a buscar a esa persona. ¿Ah? Bueno, y hoy día esas personas están diseminadas por todo Chile. Algunos son pequeños empresarios, otros trabajan en la minería, otros trabajan en los nuevos polos de desarrollo que Chile ha tenido. Y siento que la UDI de alguna manera dejó de representar a esas personas y hay que ir a buscarlas nuevamente. O sea, es la UDI popular del siglo XXI. Yo le agregaría a lo que dice Joaquín, que lo comparto 1000%, que a eso le agregamos algo que también señaló, pero no era solo tener un sueño y ir a transmitir un sueño. Ni era ir a buscar un voto. No, nosotros nos fuimos y estuvimos trabajando con una actitud, y esa actitud era estar. Y ganar los corazones. Ganar los corazones. Ese era un tema que para nosotros era fundamental y que Jaime nos inculcó muchísimo. Estar con las personas. Pablo tiene una anécdota con Jaime que es muy bonita y muy profunda. En un campamento, creo que era La Pincoya. No, La Pintana. En La Pintana. Sí, sé lo que va a decir. Sí, en La Pintana, que ya habían terminado el día de trabajo, un día sábado de distintas reuniones con las personas, entonces quedaba ya una. Y Pablo le dice a Jaime, oye, terminemos, estamos cansados y todo, están muertos, cansados. Entonces podemos suspender la que sigue. No, le dice Pablo, no estoy cansado. Jaime, no, le dice, no estoy cansado, vamos de todas maneras. Pablo, no se te olvide, cada una de esas personas es el rostro de Cristo. Entonces había un trasfondo que no era solo un sueño país, que no solo era poder generar un compromiso en lo público, sino que era dar un testimonio de algo que estuvo en el corazón de la UDI, un testimonio de la persona. Nosotros fuimos amigos de todos los dirigentes de la UDI. Conocimos sus casas. Pablo le organizaba bautizos. Íbamos a los matrimonios. Y el voto era una consecuencia de haber ganado el corazón, de haber llegado al corazón. Luego de una adhesión, luego de una credibilidad. Porque no te creen si no hay un testimonio. No quiero usar la palabra receta, pero esa mística sería importante volver a tenerla entonces ahora para este futuro. En todos. Y en el caso de la UDI, a mil. ¿Sabes lo que pasa? Es que me impresiona lo que dicen porque a todos nos pasó lo mismo. Voy a contar un hecho del año pasado. Falleció una dirigente que fue de las originarias de la UDI, que es muy querida, como todos los que clavaron las primeras banderas. Y yo no podía ir al día siguiente al funeral y me fui a las 11 de la noche en una población en San Bernardo, donde vivió toda la vida, la María Carreño. Y entre paréntesis, quiero mandar un saludo a la familia, porque esta semana falleció Emilio Edward, que fue un gran dirigente nuestro en La Reina, fue concejal, fue core, y fue muy querido. ¿Fue concejal de la Reina? Sí, claro, falleció. ¿Cuándo fue? Falleció esta semana y yo estuve ayer en la misa. Muy querido por todos, así que vaya para la familia y para toda la gente con la que trabajó La Reina, un gran dirigente del inventario, como decíamos nosotros, así que un saludo a toda la familia. Y cuando fui a este funeral de la María Carreño, llegué a las 11 de la noche a ir a la población, y estaba obviamente el ataúd ahí en el living, estaba todo el vecindario, como son los funerales ahí con mucho afecto, y estábamos todos los cuadros en el living. Me decía su marido, que yo no lo veía hace unos 20 años, y ahí estábamos todos nosotros, tú,
Jovino, Carlos Bombal, yo, Julio. todos del año 27, 28, 20, 30 años. Y para que veas el vínculo que se generó, fuimos todos familia, tuvimos una causa común. Era un periodo de mucha mística, de épica, y eso tú lo puedes construir. Cuando tú lo construyes, hay miles de jóvenes que están dispuestos a abrazar esa causa para construir un país más justo. Exactamente, está lleno de vocaciones jóvenes en ONG, en causas sociales, que hay que encauzar en esto. A mí es exactamente lo mismo. El año 99, en esa campaña presidencial que tú mencionas contra Ricardo Lagos, hicimos una cosa que era consecuente con la historia de la UDI popular, que era que cuando iba a una ciudad, alojábamos, en mi caso, me acompañaba otro diputado de la zona, alojábamos en un sector popular en la noche. ¿Ya? Alojábamos ahí, comíamos con la familia, salíamos en la noche a recorrer la población, había a veces problemas de seguridad, problemas de droga, etc. Bueno, y esas personas siguen vinculadas conmigo hasta hoy día. O sea, de repente por teléfono, soy Aurelia Maturana, lo llamo de Arica, bueno, sí, tengo las llaves de su casa, me las regaló cuando yo fui. Anita Donoso, por si ve esto, de Concepción. Padrino de su hijo, o sea, padrinos de hijos, testigos de matrimonio. O sea, esas relaciones personales se siguieron cultivando y permanecieron para siempre. Sí. Eso te da cuenta de esa UDI. Hoy día se habla del territorio, o sea, de estar ahí, claro. de escuchar a la gente, de ser amigo de la gente, en que finalmente el votar por uno era una consecuencia de. Ahora, pero había toda una cosa anterior. Joaquín, Andrés, sin lugar a duda, entonces esta manera de hacer política que hicieron ustedes, quizá hoy día no se está reflejando en muchos partidos, seguramente. Eso que usted irse a alojar ahí con la gente, salir con ellos, involucrarse no solamente por el voto. No, que yo no digo que haya que hacer exactamente lo mismo, pero en el fondo tú tienes que tener una manera muy directa en el espíritu de vincularse con la persona. Se ve como que es la manera correcta y interpretada. Pero se ve como que es la manera correcta y única. Pero es tremendamente exigente porque te pide te exige una credibilidad, una consistencia, coherencia. Y una dedicación de la vida prácticamente. Claro, y una coherencia. O sea, personas que tú no les puedes fallar en términos de que, como se decía antes, me conseguí unos votos. Y es muy propio a veces de una derecha más tradicional que dice, me fui a conseguir votos a tal población. No, nosotros llamamos otra cosa. Entonces, pero te exige coherencia. No, lógico. Y si tú dejas de estar, te guardan cariño los antiguos, pero los nuevos. Estamos conversando con Andrés Chadwick y Joaquín Lavín, y también queremos invitar a toda la gente que después de esta conversación se interesen, que se quieran reinscribir, lo pueden hacer a través de portalpartidos.cervel.cl con su clave única, y ahí se van a poder reinscribir en la UDI. Estamos, Pablo, haciendo una historia de la manera como la UDI llegó a ser el partido popular más grande que hay, y con toda esa mística y con toda esa cercanía con la gente. Ahora, quizá hay gente joven que no tiene idea cómo se hace esto. Hay gente joven que podría estar interesada en ingresar a la política y está escuchando la manera en que se hicieron las cosas en aquella época. Y sería interesante también decirles que uno se puede hacer y es sacrificado. A mí me gustaría conocer de ellos, porque no conozco el detalle de cuál fue el primer contacto con Jaime, qué lo llevó a abrazar la causa de Jaime, porque en el fondo Andrés lo hizo antes que yo, Joaquín, fueron distintas épocas. Pero a lo mejor contar eso, porque somos todos somos convocados por una persona que tenía te invitaba al servicio público como tu mayor plenitud. ¿Y cómo se llegaba a Jaime Guzmán, una persona X? Pues yo no llegué por Jaime Guzmán. Claro. En mi caso personal, la persona que influyó en mí fue Miguel Kast. Miguel Kast, que es el hermano mayor del actual presidente de la República, era ministro en el gobierno militar, profesor en la Universidad Católica, llevó un grupo de personas que habíamos sido sus alumnos, Cristian Larroulet, entre otros, digamos, a trabajar con él en ese ministerio. Y yo tenía obviamente una vocación, llamémosla de servicio público, no sabía bien cómo se iba a encauzar, estaba ayudándolo ahí en ese ministerio, cuando se estaban haciendo las reformas económicas, y cuando me quise ya meter en la política, yo sabía que el amigo de Miguel Kast en la política
era Jaime Guzmán. ¿Ya? Entonces, sabía que si yo me quería dedicar a la política, mi partido tenía que ser el partido que defendía las ideas que Miguel Kast tenía, que eran las ideas de una economía social de mercado. ¿Y él te hizo contacto con Jaime? Exactamente. Incluso pasó una cosa muy especial, que es que Miguel Kast murió a los 34 años, muy joven, de cáncer, sí. Y en su preparación para la muerte, porque supo 5 meses antes que se iba a morir, supo en enero que se iba a morir, se murió el 18 de septiembre, justamente el Día de la Patria, él quiso que ciertas personas hablaran en su funeral. Y le pidió a Jaime Guzmán que hablara en su funeral. Le pidió también en Nambiji, 3 o 4 personas que hablaran en su funeral. Entonces ahí a mí me quedó claro, la persona, si yo me quiero dedicar a la política algún día, la persona con la que tengo que estar es en lo que Jaime Guzmán arme. Y por Miguel Kast llegué a Jaime Guzmán. ¿Y tú, Andrés? Un paréntesis para complementar lo que está diciendo. Lo mío es distinto. Obviamente que Miguel Kast hubiera sido un fundador de la UDI. Sí. Lo que pasa es que la UDI la formamos en septiembre del 83 y Miguel muere, ya estaba con el cáncer, muere unos meses, días después. Por lo tanto, no fue fundador, pero hubiera sido sin lugar a dudas uno de los fundadores de la UDI. ¿Y tú, Andrés, cómo llegaste a...? No, de una manera distinta, Joaquín. Yo llegué... Yo, en mi tiempo de juventud, terminando los últimos años... No, sea lo mismo. Eso es súper conocido. Yo era simpatizante de izquierda. Sí, lo sabemos. Lo sabemos, ¿cierto? Yo terminé el colegio el año 73. Verodino. El año 73 debo haber sido el único y el último del Verodino que era simpatizante de izquierda, fundamentalmente por una motivación cristiana y social. Y yo veía en mi mundo, en mi ambiente, que era difícil encontrar motivaciones o causas que pudiesen vincular esta acción cristiana, esta motivación cristiana y social. Y la fui descubriendo más en el mundo de la izquierda, y en ese tiempo que lo que estaba entrando o más fuerte eran los movimientos cristianos socialistas. Entonces, y en eso estaba el MAPO. Y tuve simpatías por el MAPO. Nunca tuve participación, militancia ni nada, pero tenía simpatías. Y esto era en el medio de la Unidad Popular. Con lo cual era 72, 73. 72, 73, en el mundo en que yo vivía y en el colegio en que yo estaba, y era el único. Obvio. Obvio. El único. Tuve que arrancar de varias manifestaciones. El único. Pero nada más que anecdótico. Y yo lo que sí tenía determinación absoluta, yo quería estudiar Derecho, de que no iba a entrar a la Universidad Católica. Porque yo no entraba a Derecho a la Católica donde estaba Jaime Guzmán. ¿Ah, sí? Y los gremialistas. No te lo había escuchado nunca. Y yo no lo conocía. Y la única vez que estuve con él fue en una misa de 12 del día, misa de semana, en que se aplica literalmente el dicho, porque me siento, muy poca gente en la iglesia, miro a la banca de adelante y yo lo conozco. Jaime Guzmán. Me fui de la misa. Ni a misa junto. O sea, era tan... ¿Qué a misa? Ahí ni a misa junto. Me inscribí en la Chile para estudiar y de repente me llegó, no sé, si algo me pasó y... ¿Qué viste la luz? ¿Qué te pasó? No vi la luz. Pero me llegó un buen consejo y con alguien que me importa hasta el día de hoy. Y que básicamente me dice: tú no te estás dando cuenta de que es 74, de que las cosas han cambiado, tú quieres seguir la política, por eso te inscribiste en la Chile, cuando estás inscrito, estás aceptado en la Católica, y no te quieres preocupar de tu vida profesional, sino personal. Me tomé una micro nuevamente a la Casa Central, después de haberme inscrito en la Chile, en la misma mañana, quedaban 2 cupos en Derecho a la Católica. Y me inscribí en ahí. Y mi primer día de clase en la Católica, en Derecho, que yo estaba súper asustado. No sé, en esos tiempos era difícil para uno, porque ustedes no lo vieron. Sí, corta el lado. Mi primer día de clase con Jaime Guzmán.
dije yo, ya es el colmo. ¿Tú sabías que era profesor ahí? Sí, claro. Pero no Se sabía. había optado por la Chile. Claro, yo había optado por la Chile, pero no sabía que yo había quedado en su área, en su curso, como se dividían los cursos. Jaime Guzmán, chuta, dije yo, ya, aquí estoy pagando todos mis pecados. Y este señor termina la clase, por ser el segundo día, para no exagerar, termina la clase y se acerca a mí. Y me dice, Andrés, me dice, yo estoy perdido. Dije, ¿qué fregué? Aquí fregué. Sí, claro, don Jaime, señor profesor, no sé qué le habría dicho. Tartamudeando. Estaba informado ya. Claro, esa era mi preocupación. Sí, porque funcionó la inteligencia. Entonces ahí me dijo, tenemos amigos en comunes, me nombró varios de que efectivamente eran amigos en comunes. Me dijo, yo sé, porque me han dicho que tú piensas políticamente distinto a mí. Callado yo. Y lo único que te quiero decir es que tengas la más absoluta tranquilidad y total libertad que en esta facultad, y especialmente en mi curso, tú vas a estar siempre respetado y yo solo te quiero pedir un favor, que tú opines y digas todo lo que piensas, discrepante, no discrepante. Estamos hablando de marzo del 2000. No sé. 74, o sea, 74. Y en una universidad, o sea, era una situación compleja. Todo lo que tú tengas O sea, era meses después de qué cosa. del pronunciamiento militar. No, pero tú eras golpe para ti. ¿Ah? Para mí. Por eso, pronunciamiento militar. No, si se llama golpe militar. Si se llaman golpes militares, pues, yo no es un invento mío, yo lo dije el año 80 en una entrevista. Sí, pero te dijo Jaime Guzmán que íbamos a respetar tu 100%. libertad de expresión. Y ahí empezó una sorpresa para mí, y ahí empezó una relación que me sorprendió mucho al principio, muy diferente, me cayó bien. Y terminamos siendo amigos, jugando tenis. Y era bueno para el tenis. Como no veía mucho todas las que hacían fuera, decía que eran buenas. Pero bueno, terminamos jugando tenis, yendo al teatro, fútbol. Si Jaime era árbitro. Árbitro FIFA. No era árbitro, era un saquero. No vio nunca un foul de los de la Católica. Oye, y nos ponía tarjeta roja y nos echaban para afuera. Oye, una cosa que creo que es importante decir a propósito de lo que señala Andrés, que es que, y que una cosa que hoy día no se hace, y quizás estamos en deuda, que Jaime Guzmán dedicó muchas horas de su vida a formar personas. Y a nosotros que estamos aquí, uno por uno, sí, o sea, nos dedicó muchas horas. O sea, en mi caso, que yo lo conocí mucho menos que Andrés, lo conocí mucho después, lo conocí por otra persona, bueno, a almorzar a la casa, a comer en las noches. Todos los lunes, cuando yo fui secretario general de la UDI, año 91, el año 90, el año anterior a su muerte, todos los lunes de la vida comíamos en la casa de Jaime Guzmán. Era el día que comíamos bien. Era el día que comíamos bien. Lógico. Y ahí estaba Andrés, estaba Pablo, estaba Jovino, estaba Lucho Cordero, estaba... Vivía en un departamento ahí en Providencia, ¿no? Sí, exactamente. Pero eso fue todos los días lunes hasta que murió. Sí, exactamente. Sí, o sea, hasta el lunes anterior a su muerte. Y ya no faltaba. Y había comidas de a uno. Claro. Y comidas algunas grupales. Pero eran muchas horas dedicadas a formar. Termino con esto. Pues las comidas, me acordé. Cuando murió Jaime, viendo los archivos, tenía un cuaderno. Claro. La Violeta, que era la persona que trabajaba con él y que le hacía las comidas más ricas. Sí, claro. Tenía un cuaderno con los nombres de todas las comidas de quienes habían ido y qué le había dado de comer para no repetirse. Para no darle a los mismos la misma comida. Siempre dio la misma comida. Siempre, pero... Oye, les quiero contar que la UDI se construyó con gente, como estamos escuchando hoy día, que quiso dar la cara, que quiso participar, que quiso cambiar muchas cosas. Así que si después de escuchar este podcast te quieres inscribir, lo puedes hacer en portal partidos.cervel.cl y con tu clave única también se pueden inscribir y reinscribir. Y también el código QR que está permanentemente en la esquina superior izquierda de las pantallas. Muchas gracias a los invitados, Joaquín Lavín, Andrés Chadwick, Pablo Longueira, tu podcast. Nosotros los invitamos para que en una próxima ocasión nuevamente estemos juntos a interesantes personajes de la UDI. Muchas gracias. Inscríbete en la UDI
Usa el código QR o ingresa con tu clave única al sitio web de la pantalla y regístrate. Te esperamos.